Buenos días. Os damos la bienvenida a la Feria del Libro de Madrid y a este pabellón CaixaBank de actividades culturales en el que está a punto de empezar el homenaje a Raúl Guerra Garrido y la presentación de su libro La Carta. Tiene ya la palabra la editora de Alianza Editorial, Magda Las Heras. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero empezar diciendo que en nombre de la editorial para nosotros es muy especial poder casi que inaugurar la Feria del Libro con este acto. Gracias a todas y a todos por acercaros, por haber venido. Gracias a la Feria por acogernos. Gracias a María por abrirnos este espacio. Muchísimas gracias a Fernando Aramburu por su generosidad acompañándonos hoy y también un agradecimiento muy especial a la familia de Raúl que nos acompaña hoy, en especial a Maite, quien ha sido su esposa y que para nosotros es un honor que estés aquí con nosotros. Estamos celebrando esta nueva edición de La Carta. Su publicación es en sí misma una celebración de la memoria de su autor. Cuando el pasado diciembre recibimos la tristísima noticia de que Raúl nos dejaba con 87 largos años vividos muy intensamente, pensamos que no podíamos resignarnos a que Raúl Guerra Garrido pasara a la historia como lo que Fernando Aramburu describía tan acertadamente en un homenaje que le hicieron en vida unos pocos años antes de su muerte, ¿no? El hombre invisible de las letras españolas. Y no podemos resignarnos, no sería justo porque Raúl fue un escritor con una vocación pública y política inquebrantable, a quien debemos mucho por su defensa de los valores democráticos y de la pluralidad y la convivencia en Euskadi. Alianza fue su casa durante los últimos 15 años de su carrera, desde La Gran Vía es New York, que publicó con nosotros en 2004, hasta Demolición, su última novela de 2018. Con él celebramos el Premio Nacional de las Letras, que recibió en 2006. Y aparte de las novedades que iba publicando en aquellos años, nos trajimos con nosotros buena parte de su obra, algo que tenemos que agradecer también a su agencia Balcells. No nos trajimos toda su obra, porque Raúl, prolífico como era, para entonces ya había publicado más de 25 libros, entre novelas, novelas negras, relatos de viaje, ensayos y hasta tratados de farmacia. Pero sí nos trajimos obras tan importantes como Lectura insólita del Capital, por la que recibió el Premio Nadal en 1976 y que de alguna manera fue el pistoletazo de salida de su carrera, y que además fue, y esto es importante decirlo creo, más en presencia de alguien que ha continuado de alguna manera ese hilo que abrió tan valientemente Raúl, fue la primera novela en la que se habló sobre ETA en este país. Y aparte, por supuesto, nos trajimos La Carta, que es esta novela trepidante sobre un empresario que recibe la carta, es decir, la comunicación de esa extorsión que se llamó impuesto revolucionario, y desde el día que la recibe su vida se va deshaciendo en mil pedazos, ¿no? Pero antes de entrar a hablar de lleno de la novela y para completar un poco la semblanza del autor, conviene decir que Raúl Guerra Garrido nació en Madrid, que pasó su infancia y su adolescencia en El Bierzo y que luego se mudó a San Sebastián por amor a su mujer y a su profesión de farmacéutico. Esa experiencia migratoria y esa no pertenencia a un único lugar le dio a Raúl una perspectiva privilegiada para comprender la complejidad del fenómeno migratorio interior que está también en la raíz del problema vasco y que narró de manera brillante en una de sus primeras novelas, Cacereño, y de alguna manera está presente en toda su obra, en La Carta también. Raúl en los 60 se involucró en el desarrollo de la cultura en Euskadi. Para los 70 ya sostenía una revista literaria tan importante como fue Cantil y donde además fue donde se conocieron él y Fernando. En los 80 lo nombraron presidente de la Asociación de Escritores. En los 90, junto con otros intelectuales y personalidades, fundó el Foro de Ermua y por su labor cultural y política recibió reconocimientos tan importantes como la Medalla al Mérito Constitucional
o la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Y también, claro, recibió ataques y amenazas que durante años le obligaron a convertirse en un escritor con escolta, aunque no consiguieran frenarle. La carta se publicó por primera vez en 1990, en lo que ahora recordamos como los años de plomo del terrorismo en nuestro país, y leída hoy constituye un testimonio del horror y del miedo, pero también del sinsentido y de la banalidad moral que contribuía a sostener cotidianamente y colectivamente la violencia terrorista. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy otra vez. Antes de entrar en la novela, sí me gustaría comenzar, si me lo permites, con una pregunta un poquito más personal, que es ¿qué recuerdo guardas de Raúl Guerra Garrido? Bueno, yo conocí a Raúl en el año 77. Tuve la fortuna de ingresar en la redacción de la revista Cantil de Literatura, que se editaba en San Sebastián, con una periodicidad mensual, y fui admitido cuando yo todavía no había publicado ningún libro ni prácticamente ningún texto. Entonces, no me puedo imaginar a una persona que estuviera más en las antípodas de mí en esos momentos que Raúl. Porque Raúl era ya un escritor bastante consagrado, había ganado el premio Nadal, yo era un don nadie, él era escritor, además de farmacéutico, yo era un gamberro cultural o contracultural, él era de novela, yo era de poesía, él se mofaba de la poesía, yo me mofaba de él, un poco por estos pruritos vengativos que tienen o teníamos los poetas. Así todo yo ya lo leí y en esos momentos yo no podía sospechar que alguna vez yo emprendería un camino creativo por una senda en cuyo suelo estaban las huellas de Raúl. Es decir, que necesité cierto tiempo hasta comprender que yo tenía en él un maestro. Quizá yo podía haber empezado a aprender antes que él, ¿no? Pero claro, había una diferencia de edad considerable. Estar aquí para mí es algo más que cumplir un trámite. Para mí esto no es una presentación convencional de las muchas en las que he participado. Esto me permite evocar a un amigo, a una persona admirable y a un maestro. Tengo la sensación de que yo he mirado a Raúl siempre de abajo arriba, que he buscado reflejarme en él. Considero un mérito enorme la circunstancia de que él narrara el terrorismo de ETA desde la perspectiva de las víctimas, en lo cual es un adelantado, en el tiempo en que ETA actuaba, lo que demuestra un coraje cívico enorme, con las consecuencias negativas que esto tuvo para él. Es verdad, fue un escritor con escolta, agredido. Sabemos que en la llamada lucha callejera se le atacó la farmacia que compartía con su esposa, con Maite, en repetidas ocasiones hasta que la destruyeron. Otros hemos llegado más tarde, por edad, porque necesitamos quizá un recorrido más largo para lograr la madurez humana y literaria. Lo nuestro tal vez tenga un valor testimonial o relacionado con la memoria, pero lo que es coraje cívico, esta medalla no se la puede quitar absolutamente nadie a Raúl Guerra Garrido. Y hablando de coraje, en realidad la carta es una novela especialmente sobre el miedo, ¿no? Y no sobre el miedo, sino también incluso sobre la cobardía, el miedo de las víctimas y la cobardía de personas individuales e instituciones que reaccionan de determinada manera ante esta amenaza que él recibe, ¿no? ¿Qué opinas del tratamiento que hace? Tengo que hacer una puntualización a lo que he dicho anteriormente, y es que se me ha olvidado expresar lo que me parece más importante, y es que Raúl era un magnífico novelista. Quiero decir que lo podemos admirar por otras facetas personales, pero sus novelas tienen una densidad literaria enorme y sus libros de viajes, etc. Un hombre no solamente polifacético, sino que además abarcaba una serie de horizontes creativos. Y entre todas estas novelas, yo no sé, quizá por razones subjetivas, nunca se puede saber, para mí brilla especialmente la carta. Pero brilla no solamente por el asunto que aborda, sino también por la confección
técnica. Es una novela que está, sus capítulos están numerados en orden descendiente. Él era muy aficionado desde muy pronto a experimentar con la estructura, con el punto de vista. Es decir, que en cada novela imaginaba una manera peculiar de ordenar todos los elementos narrativos. Y esto le preocupaba más que lo que era puramente el estilo. De hecho, y esto era una provocación para mí y para mis amigos, él en los años 70 afirmaba que emplear metáforas en novelas era una mariconada, decía. Y claro, yo era de los de las metáforas. Bueno, estos debates dan lugar a un anecdotario, ¿no? Simplemente. Pero quiero decir que no era un hombre que se sentaba ahí a la máquina de escribir. Yo lo recuerdo como escritor en máquina de escribir. Supongo que en algún momento se pasó al ordenador, pero yo esto no lo sé. Pero es que además estoy convencido de que el instrumento también determina bastante, no sé si el estilo, pero sí la sintaxis, ¿no? Es decir, que el ordenador invita un poco más al fraseo breve, mientras que la máquina de escribir, que también la conocí, por aquello de que había que apretar ahí una tecla para escribir mayúscula y luego desactivarla, ¿no? Invitaba a este fraseo largo en el que los escritores, haciéndose los experimentalistas, evitaban el punto y todo eso, ¿no? Esto me parece modélico. El hecho de que él supiera que no basta con contar una historia, sino que esa historia también consiste en el punto de vista desde el cual se cuenta. La carta está contada desde el punto de vista del protagonista. Esto tiene la ventaja de que el lector, hombre o mujer, asiste, por así decir, en primera línea a todo el proceso psicológico que pasa este hombre, Luis Casas, que recibe una carta de extorsión el día en que cumple 50 años. Entre paréntesis, no me parece casual que se apellide Casas. Yo recuerdo que en aquellas reuniones semanales en la revista Cantil, al término de ellas solía aparecer Enrique Casas, de donde deduzco que Raúl y otros se conocían y se cenaba allí en grupo. Enrique Casas, por si alguno lo ha olvidado, pues es el senador socialista asesinado en su casa en el año 84. Me parece que ahí hay un guiño, un homenaje soterrado. Quiere decir que esto es habitual, es decir, que si uno procede de la zona donde transcurren los hechos, es posible que esté en condiciones de leer también entre líneas. Bueno, este hombre, claro, recibe la carta de extorsión y en realidad la primera vez que yo leí la carta me pareció que era eso, el relato de cómo transcurre, cómo sucede una experiencia en la cual una persona pues, está obligada a pagar la cantidad que le exigen a cambio de preservar su vida o sus bienes. En lecturas posteriores, esa es la novela de Raúl que yo más veces he leído, a veces de una manera analítica, un poco para sonsacarle la maestría literaria, ¿no? Es una cosa que a mí me parece instructiva, es decir, cuando me gusta un autor quiero saber por qué me gusta, ¿sí? Y cómo lo hace para que yo a lo mejor esté muy a gusto en su prosa, o por qué algo de repente me sorprende, o al revés, porque algo no me cuadra, ¿no? En lecturas posteriores, a mí lo que realmente me impresionó es la descripción minuciosa, detallada de la vivencia del miedo. El miedo es un asunto recurrente en Raúl, no solo en sus libros, también en sus entrevistas. Él consideraba que una considerable parte de la conducta de los ciudadanos en el País Vasco se explicaba por el miedo y no creo que andaba descaminado. Y esta novela aborda esa cuestión desde distintas perspectivas y todas ellas muy perspicaces. También la perspectiva fisiológica, ¿no? El hombre no puede controlar sus esfínteres en algún momento, pasa por fases en las que se autoinculpa, en las que se siente mirado, no sabe por quién, pero siente como que en la espalda tiene un doble alfiler clavado, correspondiente a la posible mirada de alguien. Esto a mí me parece que pocas veces se ha dado en la literatura. Es decir, que más allá de
del reflejo social que la novela pueda tener, y la cuestión social siempre fue importante en sus novelas. Este estudio psicológico, pero también sociológico del miedo, a mí me parece que es uno de los pilares más potentes de esta novela y que la sigue haciendo actual. Es decir, que no me parece que sea un documento que solo se explique con criterios del pasado, sino que sigue siendo actual, y desde luego donde quiera que se produzcan estos asuntos de extorsión, esta novela pega de lleno en la diana. Porque además lo que es muy actual también es esa perspectiva tan irónica que utiliza la novela, ¿no? Porque no es una novela, digamos, por decirlo así, que cae en el sentimentalismo especialmente, sino al revés. No es una novela muy seca, muy franca, y también a ratos hasta divertida, que es difícil contando algo así, ¿no? Entonces yo me preguntaba, leyéndola y releyéndola, si esa perspectiva tan irónica, que de alguna manera también permite distanciarse del juicio de una sociedad, de un colectivo, de un pueblo, es una especie de mecanismo de supervivencia desarrollado en esos años. No, es que aquí hay otro punto muy potente, y es el hecho de que el personaje víctima por antonomasia no es inocente. Es decir, que también comete sus pecados y tiene sus debilidades, en el plano erótico particularmente. Entonces, aquí el autor ha sabido llenar de volumen humano al protagonista. Es decir, no es simplemente un comerciante de ropa al que le hacen una cosa mala, sino que también tiene sus vivencias familiares, su intimidad, sus trampitas, ¿no? Y entonces esto a los lectores nos lo acerca desde un punto de vista muy humano, y entonces esto impresiona más. Ya no es una simple figura de ficción, ya no es un trámite para que la trama sea posible, sino que ahí hay veracidad humana. No es un héroe, no es un ciudadano perfecto, es un poco como somos todos, ¿sí? Y toda su vivencia no se limita al asunto de la extorsión. Hay unas ramificaciones diversas que enriquecen notablemente la novela. Porque además al protagonista se le juntan dos cosas, que es, por un lado, la recepción de la carta y, por otra, la crisis de los 50, porque la novela empieza cuando él está cumpliendo sus 50 años, ¿no? Que también genera ese juego que es divertido, patético a ratos y muy duro, que es que, bueno, él al miedo y a pensar que tal vez su vida está a punto de terminar porque lo van a asesinar, se le junta como esa especie de autoanálisis que él mismo hace sobre su vida en ese umbral que son los 50 años, ¿no? Y también yo pienso que es una manera inteligente de tocar cómo el relato de una vida o de un pueblo o de un grupo de amigos también se rompe y se disrumpe ante el acontecimiento de la violencia, ¿no? Y que creo que es un daño que no es cuantificable, pero del que apenas nos estamos recuperando de alguna manera como sociedad, esa mezcla de relatos. No sé si... Sí, estoy de acuerdo. Y me gustaría añadir que la novela muestra bien cómo la historia colectiva, en este caso una historia de terror, de violencia, repercute no solamente en un individuo aislado, sino también en todo su entorno, en su familia, etc. Él, primeramente, hace como tantos otros, cosa que yo considero comprensible, el primero calla, busca posibilidades, intenta proteger a la familia. Pero claro, los días pasan, cada vez urge más tomar una decisión, si se paga o no, lo plantea a la mujer, lo plantea a los hijos, entonces hay diversos criterios, discusiones familiares, es decir, que de alguna manera esa familia se convierte como en un prototipo de cómo se vivieron estos asuntos en nuestra tierra, ¿no? Los amigos, los aprovechados. Bueno, aquí hay un episodio bastante cruel en el sentido de que él paga. Sí, bueno, a mí ahora me hace gracia, pero claro, si esto fuera verdad, pues sería realmente espantoso. Pero él paga 6 millones a unos timadores, claro, cree que son de la organización, y les suelta 6 millones. Además está feliz porque le parece un chollo pagar poco. Y no es que sea un chollo, pero es que uno comprende este tipo de reacciones, ¿no?
Hay otro tema que se toca en la novela y que me encantaría preguntarte por ello, que es que, bueno, el protagonista tiene una boutique de ropa de caballero, ¿no? Y, de hecho, su fortuna, bueno, la relativa fortuna que hace, porque tampoco es que estemos hablando, que es interesante entender esto, de un empresario multimillonario, sino que, bueno, es un tipo al que le están empezando a ir cada vez mejor las cosas, le van bien, pero recibe la carta como cualquier otro podría haberla recibido en ese tiempo, ¿no? Y eso, su negocio es una tienda de ropa de hombre, y su acierto ha sido dar como con el estilo del nuevo ejecutivo donostiarra, que él lo describe de esta manera. El gusto urbano del ejecutivo donostiarra es un toque madrileño que no se reconozca y un aire afrancesado que se evidencie. Todo ello sin perder las raíces del caserío. A veces basta con un detalle tan simple como llevar desabotonado el cuello de la camisa. También explica que ha decidido poner su apellido delante del de su... al revés, el apellido de su mujer delante del suyo. El de su mujer es Echeverri y él es Casas, como ha explicado Fernando, por una cuestión de marketing, ¿no? Porque Echeverri, Casas, en el País Vasco suena mejor que ponerlo al revés. E incluso se pregunta si lo hiciera aún más vasco, funcionaría mejor en términos de marketing y de negocio. También habla de que tiene un hijo, Luis, que desde hace un tiempo pide que solo se le llame Koldo, etcétera, ¿no? Y a mí me parece que también es como la manera que tiene Raúl de deslizar un tema que es hasta qué punto la identidad no solo tiene que ver con legados culturales, sino también con la moda y cómo se vivía esto en esos años. Bueno, esto es muy humano y creo que ocurre en todas partes. Esto no es privativo del País Vasco. Pues el ser humano tiene una tendencia natural, instintiva, por mimetizarse en el mundo social donde tiene que desarrollar su vida personal y laboral. Entonces, pues sí, si uno pues, vasquiza el nombre, pues de alguna manera, pues sí, adopta el color del entorno y esto puede suponer algunas facilidades en la vida normal o diaria. No me parece nada reprochable. Hay un punto que creo que es muy importante y no deberíamos dejar pasar, es el hecho de cómo sabe la organización que este hombre tiene unos bienes, tiene unos ahorros. ¿Quién informa? Claro, Esto es un asunto, que esto le preocupa mucho. Esto es un asunto del que no siempre se habla, pero que es fundamental para comprender cómo funcionaba el terrorismo. El terrorismo no era solamente un grupo ahí, de, yo qué sé, 80, 100, 120 chavales y algunas chicas dispuestos a liquidar a quien les dijeran, sino era todo un sistema de represión que funcionaba con miles de voluntarios, de chivatos vocacionales, de gente sin escrúpulos que, o por ganar algún tipo de mérito, no lo sé, en el pueblo, pues agarraba un teléfono y marcaba y decía, bueno, aquí está este que ha venido, o que decía, oye, pues aquí mi patrón que se ha comprado, yo qué sé, 2 camiones, este tiene que tener, o alguien en el banco que soplaba la cantidad que alguien tenía. Eso está muy presente en la novela y de hecho creo que es la fuente mayor del miedo que tiene el personaje. Es decir, que él entiende desde muy pronto que no hay escapatoria, no hay escondite. Es decir, no lo están persiguiendo 3 chavales en un coche, con un pasamontañas cada uno, sino que hay toda una connivencia social en la que participan, pero sin necesidad tampoco de organizarse, simplemente, pues sí, pues espontáneamente, muchas personas. Y esto es particularmente evidente en la novela y, bueno, esto es quizá una de las heridas más difíciles de cerrar que habrá, aunque estas posibles personas se sientan seguras porque nunca trascenderá su nombre, pero sí su comportamiento, su conducta. ¿Sí? Y sobre esto hay libros referidos a otros totalitarismos y en realidad el mecanismo es siempre el mismo. Es decir, estos movimientos no funcionan si no hay una masa considerable de chivatos, de soplones, de señaladores, de jaleadores. Y esto en la carta es particularmente visible.
y me parece que es una de las fortalezas narrativas mayores del libro. Totalmente. Además hay un momento muy trágico que es que en el mismo momento en el que nos está presentando a su círculo de amigos, lo hace preguntándose si cada uno de ellos podría haber sido el que lo ha traicionado, ¿no? Entonces ese momento es realmente sobrecogedor. Sí, bueno, luego él hace una serie de reflexiones que me parecen profundas y también dolorosas, en el sentido de que, claro, es consciente de que si paga, pues la organización seguramente comprará armas con ese dinero, claro, armas con las que matará a otros. Y de hecho, el final es sorprendente de esta novela, no hace falta revelarlo. Es de una enorme perspicacia narrativa, el final, pero deja un sentimiento muy grande de culpa en el protagonista, en el sentido de que se considera una pieza más de ese mecanismo, de ese sistema. Dice, estoy dentro del sistema, que es una especie de veredicto que él se aplica a sí mismo. Es decir, que él también, por el hecho de que ha aceptado unas condiciones que lo liberan del pago, por cierto, se considera parte de esa masa cómplice de la que hablábamos hace unos momentos. Sin tener él demasiada alternativa, en realidad, ¿no? Que es la fuerza trágica de la novela. Pues, Fernando, para ir acabando y porque ahora tú tienes una firma aquí en la Caseta Méndez y, bueno, todo el mundo tiene una agenda de feria bien apretada. Sí me gustaría acabar reformulando la pregunta que te he hecho al inicio, que es ¿de qué manera tendríamos todos que recordar a Raúl Guerra Garrido? Bueno, al respecto, quiero decir que no recordar a Raúl no es un problema de Raúl, ¿de acuerdo? Creo que a él le dará igual en estos momentos. El problema es nuestro, el problema es de lo que nos perdemos. De alguna manera, por eso editamos los libros, los hacemos lo más bellamente posible y por eso los presentamos, con la esperanza de que el público, la gente, se entere de que haya algo valioso para esas mismas personas, ¿sí? Y bueno, ahí está la obra de Raúl, editada, reeditada, accesible y a disposición del que quiera realmente tener una experiencia literaria madura y honda. Yo creo que es un escritor que ha dejado pues 3, 4, 5 títulos que merecerán relectura o lectura dentro de muchas décadas. Entre ellos La Carta, que para nosotros también era nuestra novela favorita, por eso entre toda su obra fue la que decidimos para reeditarla y porque es verdad que su lectura hoy no ha perdido nada, es una maravilla y nada, pues os agradecemos mucho la compañía, os invitamos a comprarla. Nuestra caseta de Alianza está en la 237, que está al final de este primer pasillo. Gracias a todos y a todas, que tengáis una feria estupenda y que en la medida de lo posible nos vayamos aquí con el mejor recuerdo de Raúl. Gracias, Fernando. Con mucho gusto.